Intel y AMD subirán los precios de sus CPU para IA en hasta un 15%. De cara a lo que resta de 2026, con todo el año por delante, se está gestando un cambio silencioso pero profundo en el mercado de las CPU, al menos según la última información que llega desde Asia. Intel y AMD han recuperado poder de fijación de precios y todo apunta a que lo van a ejercer, lo cual no es una buena noticia precisamente. La fuerte presión de la inteligencia artificial sobre la capacidad de fabricación está provocando subidas directas en CPU para centros de datos de hasta un 15%, y ese movimiento no se va a quedar ahí. El impacto acabará trasladándose a las CPU de PC y portátiles, con un incremento adicional en torno al 10%, así que Intel y AMD van a elevar sus precios en ambos sectores sin reserva, IA y consumo, lo que tensionará todavía más ambos sectores. La fiesta no se va a apagar sola, y quien quiera entrar, que afloje el bolsillo. El mensaje es claro, clarinete no deja lugar a dudas. La clave no está en el PC tradicional o portátiles, sino en la IA. La información que llega desde dentro de la industria explica que los grandes pedidos de CPU proceden ahora de centros de datos centrados en inferencia, una fase donde la CPU vuelve a ser crítica para coordinar GPU, memoria y flujos de datos. Pedidos desatados, plazos de entrega aumentando, tensión en todos los sectores. Este cambio de foco ha tensado la oferta hasta el punto de disparar los plazos de entrega, que han pasado de 8 a 10 semanas a superar las 24 semanas en algunos casos. Cuando el tiempo de entrega se triplica, el precio deja de ser estable, y las consecuencias están a punto de llegarnos. En este contexto se cita que Intel y AMD estarían considerando subidas de precio de hasta un 15% en CPU para servidor orientadas a IA. Incluso grandes clientes como OpenAI, Amazon Web Services o Google no han logrado asegurar todas las CPU que necesitan, lo que da una idea clara de quién tiene la sartén por el mango. Intel reconoce abiertamente que existe una escasez de CPU en centros de datos y que el problema alcanzará su punto máximo en el primer trimestre. Ese reconocimiento es clave porque implica que la prioridad absoluta está en el mercado de servidor, algo que la semana pasada reconocieron abiertamente y por primera vez en su historia. A medida que más capacidad productiva se destina a ese segmento, la oferta para consumo se reduce. No desaparece, pero se encoge. Total, como dijeron, no somos prioridad, como tampoco para AMD. Nvidia va a tensionar más las ventas de AMD e Intel al lanzar Vera como CPU independiente, ¿otra ronda de subidas para más tarde? De hecho, cabe señalar que Intel ya aplicó una subida del 10% en sus CPU de consumo en el cuarto trimestre anterior, y a las CPU que más ventas estaban teniendo, es decir, la gama baja y de entrada. No fue un caso aislado ni puntual visto a toro pasado, fue el primer paso para lo que está por llegar. Si las CPU para IA suben hasta un 15% y siguen absorbiendo la mayor parte del suministro, las CPU de PC y portátiles no pueden mantenerse al margen. El propio peso del procesador en el coste de un portátil o PC, entre el 15% y el 30%, hace inviable que los fabricantes absorban otra ronda de incrementos sin trasladarlos al precio final. Aquí entra también el mensaje lanzado por Jensen Huang, al que se alude en las fuentes, sobre el auge de la inferencia como nuevo motor de demanda. Aunque se hable constantemente de GPU, la realidad es que sin CPU no hay sistema que funcione, de ahí que, como hemos visto hoy mismo, Nvidia vaya a vender sus CPU Vera de forma independiente por primera vez en la historia de la compañía. Lo que sabemos es que cuando ese componente se convierte en cuello de botella, el mercado reacciona con precios más altos. En definitiva, este 2026 veremos CPU para IA más caras, con subidas de hasta un 15% y como consecuencia directa, CPU de PC y portátiles encareciéndose alrededor de un 10% adicional. La pregunta ahora es cuánto tardará el consumidor final en notar ese golpe en el precio de su próximo ordenador. Si tienes pensado comprar, aunque sea pieza por pieza aprovechando aquí y allá, como estarás viendo, el cerco se estrecha, el tiempo no corre a tu favor, y en la gran mayoría de componentes vas tarde si no compraste cuando avisamos. Lo peor es que la situación, por rumores internos, no va a mejorar en breve y posiblemente en bastante tiempo. Toca apretar los dientes. Saludos.